noticias que aparecen en las redes que ya rayan realmente en lo ridículo, en el sentido de que atacan al presidente de la República, pero como él ha dicho, como decía Belensky, un literato ruso, que cuando los escritores se entregan a la mentira, en este caso sería cuando los periodistas o columnistas se entregan a la mentira, pierden hasta la imaginación. Igual algunos políticos cuando se entregan a la mentira pierden hasta la imaginación. Como las noticias que han dado algunos en el sentido de que para desacreditar la construcción del Tren Maya llegaron a afirmar que se iba a cambiar el color del mar, por ejemplo, o que los rieles del Tren Maya están oxidados. Bueno, esas ya son aberraciones, pero son mentiras, pero se llega hasta el ridículo porque pierden la imaginación, yo diría hasta el sentido de buen humor, o hasta, digamos, hablando en términos de crítica, pierden hasta la capacidad de hacer una crítica, digamos, ya no constructiva, sino una crítica que por lo menos llame la atención de otras personas y genere hasta un buen humor. O aquellas notas que sacaron algunos que decían que el petróleo ya no tiene valor, cuando precisamente este año que acaba de concluir, pues el barril de petróleo crudo llegó a pagarse en más de $100. Entonces, también otra que él lo ha dicho de Loret de Mola, que la gente compre dólares, porque decían que el dólar con la llegada de López Obrador al poder iba a subir hasta 30 pesos por dólar. No, pues son puras mentiras, son puras falacias, pero así como son esas mentiras muy evidentes, a la primera prácticamente, hay otras que a veces no se descubre a la primera, al primer análisis o de primera vista la intención mentirosa que tienen. Por ejemplo, se decía que la inflación en México era incontrolable, que el Producto Interno Bruto mexicano pues iba a estar menor que cero, que no iba a haber crecimiento económico. Y entonces, como eso lo disfrazan a través de datos supuestamente técnicos, estadísticos, para tratar de dar mayor veracidad a sus mentiras, pues al final, de todas formas, siguen siendo mentiras. Por ejemplo, en el aspecto económico, ya el presidente lo ha dicho muchas veces, la inflación en nuestro país es más baja que en la mayor parte de los países de Europa, que se supondría son los países del primer mundo, los países más industrializados, con una historia más larga en las relaciones económicas y comerciales en el planeta, pero pasa lo contrario. Hay el extremo ahora de que la inflación ha llegado a tal grado que algunos gobiernos europeos hasta están subsidiando, por ejemplo, o apoyando a la población de esos países en el invierno con bonos especiales para la utilización de leña. ¿Por qué? Porque dada la situación de crisis energética que se profundizó con la guerra de Hungría, pues Europa, además por emitir sanciones contra Rusia, que es un proveedor seguro de energéticos para una buena parte de Europa, pues por apegarse a esas sanciones han prácticamente sacrificado a su pueblo en condiciones tan difíciles, sobre todo en este periodo invernal. Pero bueno, yo creo que otro tema central que planteó el presidente de la República es la visita del presidente Joe Biden y del primer ministro de Canadá, Trudeau. Esto va a ser la semana próxima. Se dio a conocer un programa más o menos detallado a partir del lunes 9 de enero, que van a hacer estas entrevistas, unas bilaterales entre el presidente de México con Joe Biden, otras con el primer ministro de Canadá, y otras serán trilaterales y otras de equipos de trabajo de los tres gobiernos. Esto es muy importante porque, como sabemos, igual repetimos, la crisis profundizada por la guerra en Ucrania, pues está obligando a que se lleve a cabo una gran reconfiguración
geoeconómica y geoestratégica en todo el planeta. Entonces, si México ya es hoy el primer socio comercial con los Estados Unidos de Norteamérica, esperamos que de estas reuniones que se tengan, basadas en lo que siempre ha dicho el presidente, el respeto a la soberanía nacional y un trato entre iguales, como el licenciado López Obrador ha dicho que ha sido lo que manifiesta el presidente Joe Biden cuando se ha reunido con él, pues entonces esperamos cosas muy buenas para nuestro país, porque no se trata de una integración subordinada a los intereses de potencias extranjeras y particularmente a los Estados Unidos de Norteamérica, sino se trata de una integración mutuamente ventajosa para México y Estados Unidos y lógicamente para México y Canadá, en la cual logremos como nación, como una gran nación, mejores condiciones de vida para el pueblo de México. Esto no es, como lo ha dicho el presidente, que México siga siendo un país de saqueo. Ya lo ha dicho, México no es tierra de saqueo, México no es protectorado de nadie, México no es colonia de nadie, sino más bien que estas relaciones comerciales y económicas que se establezcan con Estados Unidos se basen en las ventajas mutuas, en el respeto mutuo y sobre todo en el respeto a la soberanía nacional. Yo creo que esto va a ser digamos, un viraje importantísimo en la política que México está aplicando con respecto a Estados Unidos y sobre todo en este momento de crisis a nivel internacional, repito, agudizada por la guerra de Ucrania. Entonces México está en condiciones inmejorables, sobre todo porque tenemos un presidente que se respeta a sí mismo, que respeta al pueblo de México, que respeta la historia de México, para llegar a buenos acuerdos con la principal potencia imperialista del planeta, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, un trato justo en las relaciones comerciales, seguramente uno de los temas fundamentales que le interesa mucho al presidente de México será el tema de los migrantes, o sea que el gobierno norteamericano, el presidente de Estados Unidos, pues lleve a la práctica la promesa que hizo de entregar visas de trabajo para mexicanos, sobre todo recordando lo que el presidente también dice diariamente, que el pueblo mexicano es un pueblo muy trabajador y que se ha mostrado, entre otras cosas, porque están enviando a nuestro país en este momento y en el año que acaba de concluir, cifra récord de envío de remesas a los familiares que tienen en México, cerca de 60,000 millones de dólares. Nunca se había visto eso. Y finalmente cerramos esta conversación de la conferencia matutina del día de hoy, recordando lo que el presidente ha remarcado a finales del año pasado y a principios de este año, que como a México le ha ido muy bien y le seguirá yendo bien, y eso no son palabras huecas, sino se manifiesta en los resultados que incluso reconocen algunas revistas especializadas del extranjero, incluso tal vez muy a pesar de ellas mismas, de que en México el peso mexicano mantiene una relación con respecto al dólar muy importante, porque no ha habido depreciación, más bien ha habido apreciación del peso. Es una de las principales monedas y en algunos momentos la principal moneda que más se fortaleció con respecto al dólar. También hay que destacar el tema de que la inflación en México es menor que en la mayor parte de los países europeos por las medidas económicas que ha tomado el presidente de la República y por otro lado también el hecho de que las reservas monetarias del país han crecido de manera muy importante como nunca se dio en el periodo neoliberal, en el periodo de los expertos en economía o doctores en economía que dirigían los destinos de nuestro país. Entonces, el presidente, como lo dijo a principio de año, entra en este año con mucho optimismo y esperando cosas muy positivas para el pueblo de México. Y yo aprovecho pues para enviarles un caluroso saludo, un abrazo de fin de año y de inicio de año, y deseando que todos sus objetivos, todos sus proyectos para el año 2023 se desarrollen y se cumplan con mucho éxito. Muchas felicidades.